A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente este editorial a Platica con Ángel del día 29 de noviembre del año 2024. Viernes para más datos. Muy bien. El nombre del editorial hoy es el siguiente. ¿Qué forma tan pedestre de gobernar? Pedestre es una, ¿qué dijéramos? Es una forma de hacer cosas que tiene que ver con los pies, con las patas. Hacer las cosas con las patas, como se suele decir coloquialmente, es hacerlas de forma pedestre. No tiene que ver con beber alcohol y andar ahí medio incróspido. No, no, no. Es qué forma tan pedestre de gobernar la de este gobierno y el otro pues ya se fue, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Quién es responsable de lo que está pasando, de lo que nos está pasando con este gobierno de quinta? ¿Quién es el responsable? Según ustedes, ¿es el bulto o es la anticientífica? ¿Por qué involucro aquí al bulto? Porque él la seleccionó, la preparó, la protegió, la designó contra todo y contra todos. Ese señor, el bulto, sabía perfectamente las limitaciones para la gobernación de la anticientífica y precisamente por esas cualidades la puso. Servil, abyecta, incapaz, inexperta, que allá participó, que el movimiento estudiantil, que el CEU. Esa es una historia para engañar incautos. Es una biografía que se ha inventado ella. Ella nunca fue dirigente estudiantil en el CEU. El dirigente era su esposo, Carlos Simas. Esta mujer no tiene pasta de lideresa en ninguna parte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Necesitan a alguien que manejara la cosa ambiental y alguien en la junta. Oiga, pues hay una persona así que a ver que se venga. Y ahí la detectó López. Ahí encontró él la hija que nunca tuvo y ella el padre que nunca tuvo. Y lo demás es historia. La cuidó, la protegió, la aisló para que no fuera atacada. Recuerden ustedes el caso de la línea 12, por ejemplo. La anticientífica, pues, sabía López desde un principio a quién estaba apoyando o a quién estaba seleccionando y cuidando, protegiendo y apoyando para ser la candidata a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque necesitaba a alguien así que no le cuestionara en lo más mínimo su forma de gobernar, sus decisiones, la tragedia que estaba heredándole al país en materia de la administración pública. Hoy no hayan cómo sacar dinero, de donde sea. Vean ustedes lo que están haciendo con los organismos autónomos que ya enseñaron el cobre. Bueno, pues el dinero que nos vamos a ahorrar va a ser para esto, para acá, y que los cruceros cáiganle con 840 cada uno que quiera bajarse del barco y cosas así. Por más que les dicen, oiga, señores, eso va a tener un impacto negativo, va a llegar menos. No, 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 no. Aquí necesitamos dinero. ¿Y por qué? Por el desastre en las finanzas públicas que heredó López Obrador. Entonces, la pregunta es válida. ¿Quién es más responsable? ¿López Obrador, que la visualizó, la cooptó, la preparó, la protegió, etcétera, a sabiendas de su incapacidad para la gobernación? ¿O ella misma, que no fue capaz de decirle, presidente o Andrés Manuel, le agradezco a usted, pero no me siento calificada para ser presidente de México? Yo diría que los dos
son responsables. Uno, por perverso y seleccionar a una mujer incapaz, limitada intelectualmente, ignorante de muchísimas cosas relacionadas con la gobernación, porque lo mínimo que se podía haber exigido de ella, desde que López ya prácticamente le dijo, tú vas a ser, mijita, era prepararse. No, siguió haciendo lo mismo ahí, así, los resultados están a la vista. Ahora bien, el problema entonces, una vez discernido esto que tiene que ver con la responsabilidad del uno o de la otra, entramos a algo que todavía es quizá más importante. ¿Cuándo se darán cuenta sus seguidores, los originales del bulto, y los nuevos que se han agregado, toda esta bola de ternuritas ingenuos que se le plantó a Trump y que acá y que están inventando cosas para justificar su oportunismo y su corrupción finalmente? Porque ya se cansaron de estar en la oposición y ya uno acá muy famoso que lo atacó López Obrador, pues ya ahí está alineado, ya saben ustedes quién. Y luego el otro por acá le encuentra virtudes, un poco como el nopal, le encuentran virtudes todos los días. Y de repente aparece una señora joven, creo que es de Jalisco, que va a coordinar no sé a quién, un consejo y eso, y dicen, a ver, señores, no se dan cuenta que ese consejo en todo caso lo debe de coordinar una persona de peso en el mundo empresarial. Y ponen a una mujer que sale dando clases de moda, que el abrigo por acá y mucho maquillaje, pero no tiene la menor idea, con todo respeto para esta dama, ¿verdad?, que es directora, no sé qué cosa, de un gran grupo empresarial de Jalisco. Pues sí, pero la riqueza no da neuronas, entendamos eso. Una persona puede heredar un imperio, pero si no tiene neuronas seguirá siendo un tontejo toda la vida. Toda la vida. Así se arregle muy bien, así le corten sus trajes en Regency Street en Londres o en Oxford Street. Digo, pero ese es el cascajo que rodea a, a esta señora, a la Claudia. Conozco a algunos y su historia de los que estaban ahí, pero pues no tiene caso mencionarla, ¿verdad? Dice uno, ¿qué hace esta mujer ahí? Pero bueno, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick. Ahora bien, la pregunta sigue siendo válida. Ya no es el cuándo. Quizá haya que preguntar antes. ¿Se darán cuenta sus seguidores de el peligro que corre el país con un gobernante como la anticientífica, con una gobernación como la que está dizque intentando llevar a la práctica, porque esto es un desastre, es un desorden? Tienen más poder el tapete zacatecano y el hombre de la jirafa enamorada que la misma anticientífica. Es un desorden este gabinete, es un desastre. ¿O no? ¿A poco ustedes son de los que creen que Mario Delgado va a darnos una educación de primera y va esto? ¿Ustedes piensan en verdad eso? ¿O piensan ustedes que la señora que preparaba las teleras con huevo con jamón para los hijos de López va a ser una secretaria de gobernación acá de polendas con presencia? Pues simplemente el gobernador más chaparro le hace así, ¿cómo está Rosa Isela?, le dicen. Sí, como dijo el cordobés, el primer requisito para ser matador es parecerlo. El primer requisito que debe cumplir el secretario de gobernación en este país es parecerlo. Véanla la señora. Claro, con el nuevo puesto está comprando hay unas garritas muy elegantes y que por berro y para acá, pero la mona, diría Pierre Cardin en alguna de sus tesis filosóficas,
la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Nunca mejor dicho y mejor aplicado que para el caso de esta señora. Ahora bien, uno de los elementos centrales de toda gobernación es entender la realidad del país que va a gobernar y sobre todo entender los problemas estructurales que tiene y entre ese conjunto, que debe ser normalmente un conjunto pequeño, debe priorizar y decir, la prioridad número uno es esta. ¿Por qué? Porque de esa derivan una serie de consecuencias que si atacamos ese problema, estas consecuencias negativas empezarán a reducirse y posteriormente desaparecer y permitirían efectos positivos cuando esa prioridad 1 se concrete. Y luego vendría la prioridad 2, 3, la 4 y quizá máximo la 5. Esta señora no tiene la menor idea. No sabemos si su prioridad número 1 es tener el título de la sombra de boxeo, la clase de boxeo más grande del mundo. Quizá esa sea su prioridad número 1. O el que los autores o que tocan esos corridos tumbados, cambien esas letras, no sé, algunos salmos de la Biblia o de ya sea el Viejo Testamento o el Nuevo, no sé, pero no se sabe cuáles son sus prioridades. Por eso el dicho aquel es muy certero. Para el que no sabe a dónde quiere ir, cualquier camino es bueno. Así esta mujer. Como no tiene idea de qué problemas estructurales son los prioritarios para cualquier persona sensata, pues entonces ahorita apoya esto, otra por acá, y luego defiende a Rochamoya, y luego defiende al Poncho Durazo, etcétera. Pues dice, señora, si son material de presidio los dos, por favor. Material de presidio los dos, defendiéndolos de una manera. Entonces dice uno, bueno, no me digan que Marcelo Ebrard es un secretario de Economía, por favor. El señor estudió relaciones internacionales y jamás ha trabajado en eso hasta que llegó a relaciones exteriores. ¿Y qué hizo? Culiempinarse ante Trump. Ese es su récord. Tuvo que irse de México 6 años porque le iba a meter al bote Mancera. Ese es Marcelo Ebrard. Y luego el otro, psiquiatra, dice uno, cuando estuvo en Nueva York como representante de México ante las Naciones Unidas, jamás se opuso a medidas absurdas de López. Él allá en Nueva York, las buenas cenas, acá el vinito, la champaña, las recepciones diplomáticas, eso es lo suyo. Véanlo ahí, ¿dónde está? Ante esta situación con Trump, estuvo ahí riéndose como tonto ahí en la llamada telefónica, metiéndole aire a qué bien, qué chingón estuvo. Hombre, fue el ridículo completo el que hizo, hombre. ¿Saben con quién está cenando hoy en Mar-a-Lago, en la Florida, diría Johnny Canales? Justin Trudeau está cenando con él. ¿Y saben ustedes cuál va a ser uno de los temas que unifica a esos dos jefes de Estado? Uno ya lo es y el otro lo va a hacer a partir del 20 de enero del año próximo. México y lo que representa de problemas para esos dos países. Esa es la plática, cenando ahí. La cena va a ser una cena de primera, una hamburguesa con queso y tocino, McDonald's, que es lo que le gusta, y un vasote grande de Coca-Cola. Papas, muchas ahí, ¿verdad? Es decir,
Y México acá que la carta y que esto y que arancel por arancel, arancel al cuadrado y que confiscamos esta mercancía, pero sigue entrando porque las aduanas no las tocan, porque ahí es donde está el billete grande, diría el clásico. En esas condiciones, pues, ahí queda la pregunta. Los seguidores de la 4T y ahora del segundo T, del segundo piso, del 2P, ¿cuándo se darán cuenta de la tragedia que va a ser y que ya es este gobierno? Y me atrevería a afirmar algo que es un absoluto, nunca. ¿Por qué? Porque 6,000 pesos bimestrales son 6,000 pesos bimestrales, valga la redundancia. Y si le suben el año que viene 1,000 pesos y luego en el 26 otros 1,000 pesos, pues ya aseguraron la victoria el 27, pues. Porque ese es el parámetro con la que millones de mexicanos juzgan un buen gobierno. El que les tire con una dádiva miserable, pero siguen estando en la pobreza. Esa es la realidad. Ahora bien, son tan ineptos, son tan, pero tan ineptos y limitados analítica e intelectualmente, que están convencidos de que todo les va a salir bien. Los escucha uno cuando platican, cuando argumentan, todo les va a salir muy bien, no solo bien. Pero por más esfuerzos que hace Ricardo Anaya y algunos otros, la senadora Claudia Anaya, etcétera, por más esfuerzos que hacen de explicarles, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque el espacio donde debemos dar la batalla no es ahí. No es ahí, por más importante que sea el Senado y diputados, no es ahí. Tenemos que dar la batalla donde están los votos potenciales a favor de la oposición. Ya dije, el que revise las estadísticas de la lista nominal de electores que emite y actualiza prácticamente cada semana el INE, ahorita los ciudadanos primo votantes de 18, 19 años a 39, antes de 40 años, estamos hablando de 47, 48 millones de mexicanos. Las generaciones más educadas en términos de años de educación formal, profesionistas, un muy buen porcentaje, muchos de ellos con algún posgrado o másters aquí en México o en el exterior. A esos hay que llegar, a esos hay que convencer para que ellos a su vez vayan, vamos a decir, repitiendo la buena nueva de que les podemos ganar el 27 en Cámara de Diputados. Pero resulta que ante esas personas con una maestría, con un doctorado o una licenciatura y con experiencia en dirigir una empresa o algún área de una empresa, no hay personas en los partidos que tengan la preparación suficiente para ir a hablar con ellos y tratar de convencerlos. ¿Por qué? Vean ustedes otra vez cargas de cascajo. Véalos. Ahora bien, estamos hablando de casi 50 millones. ¿Y cuántos diputados hay en el PRI? 35 y en el PAN creo que son 71. ¿Cuántos senadores hay en el PRI? 14 menos los que los abandonen esta semana. 14. Y el PAN creo que tiene 21. Con esos, ¿pensamos llegarle a esas decenas de millones o a una parte importante? Y luego tenemos el caso de los abstencionistas. Ahí es donde está, en esos dos grupos, ahí es donde está la reserva para la oposición. Pero hay que llegar con argumentos, hay que llegar con autoridad política. Ojo,
autoridad política para que lo reciban a uno de una manera abierta para lo que uno va a plantear. Y cuando digo autoridad política me refiero a autoridad ética, personas no desprestigiadas. ¿Verdad que está difícil encontrar a esos entre las bancadas en diputados y en el Senado de esos dos partidos? Los hay, pero esos no les interesa, ya tienen una vida hecha, tienen una fortuna, son empresarios, no van a andar acá corriendo en esos caminos de Dios. Y eso nos lleva a la militancia de los partidos y su preparación. Pero el PAN tiene 270,000 militantes, cuando debería tener ese partido que gobernó 12 años México. Pues, si ya hubieran entendido de lo que se trata, tendrían 2, 3 millones de militantes y con esos irse al país. El PRI tiene 1,400,000 y con este desastre que hubo y el pleito y que si la reelección, vamos a ver cuando salgan los nuevos números. Es decir, la oposición ha cavado su propia tumba. Gobiernos de los estados, 24 están en manos de Morena, 23 gobiernos y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esa es la realidad. Por eso, los partidos sí está bien que den la batalla y eso, pero hay que darla frente a ese universo, ese océano de potenciales simpatizantes de la oposición, preparándose rollos claros, didácticos, bien hechos y utilizar la tecnología. Este tipo de cosas, por ejemplo, al menos una vez a la semana, invitar a alguien con la estructura que tienen los partidos, el PRI y el PAN, para que primero los comités directivos estatales, municipales de los dos atiendan esto y haya preguntas y respuestas en vivo, como le hacemos aquí. Aquí nosotros con esta penuria podemos discutir, podemos plantear cosas. Imagínense un partido como el PRI, que va a tener el año próximo casi 900 millones de pesos. El PAN, 1,300 millones, harían maravillas. No, pero pues ¿cómo? Si Jorge Romero tiene que andar viajando y acá y tirando rostro y la comida y ya saben ustedes. Y en el caso del PRI es lo mismo. ¿Ustedes creen que se va a dignar el señor Moreira a andar en esos caminos de Dios arriesgándose a que le digan ratero, tú y tu hermano, y etcétera, etcétera, en Coahuila? Pues no. Entonces, la oposición fue cavando su propia tumba. En esas condiciones, las cosas son muy cuesta arriba para la oposición. Pero tenemos una gran ventaja. Morena y los suyos, el Verde y el PT, piensan que todo les va a salir muy bien, pero no les va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque la realidad no se cambia con decisiones burocráticas. Les voy a dar a ustedes algunos ejemplos. Miren, uno de los elementos centrales de la pésima gobernación de esta gente es lo que voy a decir ahorita. Agárrense pues. En noviembre 30 del 2018, cuando termina la presidencia de Enrique Peña Nieto, él dejó una deuda total neta del sector público federal. Aquí está marcado con amarillo. Aquí está. ¿Cómo son? Ahí está. 10 billones 731 mil millones de pesos. 10.7 billones de pesos. Ese es el monto neto de la deuda que hereda Peña Nieto al siguiente gobierno, que es el del bulto López Obrador. Vamos a ver. Hoy no distingamos entre el bulto y la anticientífica.
Octubre del 2024, subrayado otra vez. Y dice ahí 16.9 billones de pesos. Quiere decir que este gobierno, junto con el anterior, por supuesto, 5 años, 10 meses, más 2 meses de este gobierno, bueno, más un mes porque esto está octubre, no entra noviembre, eso van con 30 meses, perdón, con 30 días de desfase. Pasaron de 10.7 a casi 17 billones de pesos, 6.3 billones de pesos de aumento en 6 años. Falta un mes todavía para los 6 años exactos, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento del 58, casi el 60% el aumento de la deuda. Dice uno, ¿cómo es posible? Ahora, no nos extrañe eso si es que esa deuda se hubiese utilizado para infraestructura, para educación, para salud. No, se tiraron billones de pesos en programas clientelares, en una refinería que no refina ni refinará en el futuro de aquí 2, 3 años. Un tren que no lleva pasajeros y no está terminado. Un aeropuerto que tendrá vuelos pero no tiene pasajeros. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos elementos bien explicados, bien utilizados para exhibir a esta bola de bandoleros o de sinvergüenzas. Miren ustedes, aquí les va. De diciembre del año 22, 31 de diciembre del 22, la deuda neta del sector público era de 14 billones de pesos. De diciembre a octubre del 23, aumentó casi 700,000 millones de pesos. Muy bien. De diciembre del 23, fíjense ustedes, de diciembre del 23 a octubre del 24, aumentó prácticamente 1.9 billones de pesos. 1.8 billones de pesos. Y dice uno, no puede ser, claro, pues fue todo el desastre de las elecciones donde, órale, vámonos. Es decir, los números aquí están, no se necesita ser genio. Aquí está, esto viene de la Secretaría de Hacienda, encabezada por el delicadito. Bueno, estos son los números y los damos a conocer porque pues no podemos mentirle porque el Fondo Monetario y tenemos que decirles pues la verdad de esto. Aquí está. Pero luego ahí les va. Uno de los instrumentos del gobierno federal que viene de tiempo atrás es el recurso que es el IEPS, Impuesto Especial a la Producción de Bienes y Servicios. El IEPS, perfecto, de productos y servicios. En el gobierno neoliberal de Peña Nieto se buscaba no dañar para que la gasolina, su precio no aumentara. ¿Qué sucedió con López Obrador? Les valió gorro y al 100%. Cero estímulo fiscal. ¿Qué es estímulo? En realidad es dejar de cobrar el IEPS. Muy bien. El año pasado, el 23, nomás para que vean ustedes, de enero a octubre, el gobierno del bulto obtuvo por concepto del IEPS de gasolinas y diésel 183,000 millones de pesos. De enero a octubre, 10 meses. Pero resulta que en el 24, en 10 meses, obtuvo 318,000 millones de pesos. Y dice uno, a ver cómo está esto. De 183 a 318 en octubre, pues estamos hablando de más del doble. ¿Por qué? Porque tenían que sacar dinero de donde fuere.
para poder meterlo a las elecciones y a proyectos fallidos completamente. Y todavía faltan aquí en esta cuenta 2 meses, noviembre y diciembre, que eso ya se le van a cargar a la anticientífica, pero cerraríamos años naturales, porque son de los mismos. Es decir, todos estos números son públicos, nadie los puede rebatir, son documento de la Secretaría de Hacienda. Miren ustedes. ¿Qué dice aquí? Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Información de Finanzas Públicas, Hacienda Pública, enero-octubre del 24. Enero-octubre del 24. Y aquí abajito dice 29 de noviembre de 2024. ¿Qué día es hoy? 29 de noviembre. Esto que les estoy diciendo aquí lo van a sacar los periódicos financieros el lunes. Usted aquí, el día que entregue este documento al público, Ángel Verdugo se lo está mostrando a usted. ¿No podían hacer eso los partidos en este fin de semana para que cuando salieran los datos el lunes de los periódicos, ya habría ciudadanos conscientes de la gravedad de estos números? Ay, pero no, ¿cómo? No, es que se puede enojar la presidente. Y pues el expediente que me tienen ahí es abultado. Eso es todo el asunto. Los tienen agarrados, como diría Paco Sea, de los cataplines. Y eso nos lleva a dónde debemos trabajar o en qué parte debemos trabajar para aspirar a ganar la Cámara de Diputados. Y vuelvo a decir lo que me cansé de advertir. La prioridad es el Congreso. Si ganamos una de las dos cámaras, no podrán modificar la Constitución. Controlaríamos el presupuesto. No, que la presidencia, que acá, que por allá, que esto, que las gelatinas y que... Ahí están los resultados. Vean ustedes, si hubiesen los dos partidos de oposición, bueno, el PRD, los miembros que le quedaban cabían en un elevador de los chicos. Podían haber hecho una selección tremenda, pegadora, de los mejores prospectos. Vean ustedes a quienes propusieron, a los mismos de siempre. Desprestigiados unos, sinvergüenzas los otros. Ahí están los resultados. Nos arrollaron. Pero si hubiésemos seleccionado a los mejores, podríamos haber aspirado a ganar ya sea diputados o el Senado. Con esa victoria habríamos impedido todas las modificaciones constitucionales que estas personas han llevado a la práctica. Todas, porque no tendrían la mayoría calificada en una de las cámaras. Con eso bastaría. Pero no. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros intereses. Ellos tienen otros objetivos que no son hacer que este país avance. Y eso no ha cambiado. Por eso tenemos nosotros que ir a los ciudadanos, afiliarnos a los partidos para exigirles a esas dirigencias que están viviendo en una situación ficticia, porque a las primeras de cambio les jalan los cataplines y se tienen que alinear, pues. En esas condiciones, pues, la pregunta que quedaría aquí: ¿quién decide en el Congreso que forma parte de la gobernación de manera destacada? Particularmente cuando el Ejecutivo o el gobernante que triunfó en la elección intenta modificar un conjunto de leyes y también parte importante de la Constitución. En ese momento se vuelve crítico el Congreso, porque el Congreso cogobierna. Por eso yo insistí una y otra vez en eso. Ahora bien, ¿qué podemos decir del Congreso?
que está en manos de dos de los personeros de López: el hombre de la jirafa enamorada y el tapete zacatecano. No le hacen caso a la anticientífica, no la pelan, no la pelan. En esas condiciones, pues, vamos a tener 3 años de desastre completo. La ley de ingresos la aprobaron sin un cambio. Van a ver ustedes lo que va a pasar en el presupuesto. Van a agarrar que 1,000 millones de acá, de los organismos autónomos, pero esencialmente no van a cambiar prácticamente nada y van a echar tumulto. ¿Ya? ¿Qué van a decir? Que esto gritarán y lo que sea. Pero eso se les dijo que iba a pasar y no les importó. No les importó en lo más mínimo. ¿Por qué? Si, como dije, el PAN con esa votación tan pequeña le van a tocar 1,300 millones el año que entra y al PRI 900, ¿para qué se pelean, pues? ¿Para qué exhiben a esta bola de sinvergüenzas? Esa es la realidad que estamos viviendo ahorita. Por esa razón, pues, esta gobernación es de chiste. El mundo está enfrentando quizá la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial. México forma parte del bloque de Norteamérica. Si se llegaren a agudizar las diferencias de China contra Estados Unidos, estaríamos obligados a apoyar a Norteamérica. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer la Claudia y sus paneaguados ahí? No va a quedar otra. ¿Por qué? Porque en las condiciones actuales y desde hace años de la geopolítica, cuando un país se adhiere a un bloque donde obtiene ventajas económicas, está obligado a apoyar a ese bloque en sus disputas frente a otros bloques. Entonces, preparémonos para eso. Ya la señora se culiempinó tranquilamente. Bueno, ya dijimos, vamos a arreglar y acá que la frontera, ya la jalaron. Y va a tener que aceptar que solicite licencia Rochamoya. No va a poder impedirlo. Va a llegar el momento en que no van a poder contener la violencia en Sinaloa. Anoche creo que fueron 14 o una cosa así, pues. Entonces dice uno, ¿a qué están jugando? ¿A que van a hacer un acto mundial, el más grande? Ahora fue de boxeo, después va a ser para lucha libre y luego va a ser concurso de corridos, de gente santa, claro, casi. ¿Verdad? No, así no se puede gobernar. Por eso el gran problema que tiene este gobierno es su incapacidad para entender cómo gobernar este desastre, pero no lo puede aprender ahorita ya. Se supone que para eso ha pasado por puestos anteriores, ha estudiado. Nunca lo ha hecho eso la anticientífica. Sale el otro, allá el fifí de apellido Layú. Ya tenemos 137,000 millones para los trenes de pasajeros. Esto tienes, carnal. No tienes un pinche 5. Trenes de pasajeros, por favor. O sea, dice uno, ¿quién les va a creer eso, pues? ¿Quién? En esas condiciones, pues, ¿qué les pediría yo a ustedes? Otra vez, hagamos un esfuerzo e incorporémonos a los partidos y desde ahí exijamos estrategias que permitan esas estructuras llegar a los ciudadanos. Hay 100 millones de ciudadanos. 38 no votaron. No votaron 38. Votaron 60, 62, los que sean. Pero 38 no votaron.
Ahí tenemos un espacio para trabajar. Hay personas ahí que son empresarios pequeños, medianos, micros, etcétera. No más que tenemos que enviar a gente ahí que tenga autoridad moral, política, y esos no abundan, por desgracia. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Piénsele, piénsele. Pero evidentemente algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. De otra manera, estos bandoleros de la política seguirán indefinidamente al frente del Estado mexicano y del gobierno mexicano. Perfecto. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 29 de noviembre del año 2024.